Bom dia, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula videoaula da disciplina de modelagem matemática, né? Quem fala é o professor José Dávalos, né? Responsável da disciplina. O objetivo dessas videoaulas é complementar, né, as dúvidas ou as ideias de vocês em relação à primeira avaliação, né? Como vocês sabem, a primeira avaliação vai cair conteúdo das unidades 1, 2 e 3, né? Basicamente, a unidade 1 corresponde à teoria da modelagem matemática, né? As etapas da modelagem, né? Em que consiste a modelagem matemática, né? Já a unidade número 2 se refere a o método de mínimos quadrados, né? Posteriormente, a unidade 3 está relacionado com o método equações de diferenças finitas, né? Então, eu selecionei os exercícios que considerei importantes, né? Que sim, todos os exercícios são importantes, só que considerei aqueles que requerem mais explicação, né? Então, vamos iniciar nossa apresentação com a lista número 1, né? De exercícios resoltos, né? Vocês têm na plataforma aquelas questões, né? Eu vou iniciar com a questão número 3, né? Questão número 3. Vou ler rapidamente o enunciado do problema, né? Em certa espécie de peixes, né, verificou-se que o consumo de oxígeno é dado através de uma função, oxígeno, ou que depende de L, né? L, esse aqui se refere a oxígeno, né? Oxígeno no, que depende, né? Oxígeno O é dado como função de L, L neste caso é o comprimento do peixe. Comprimento do peixe. Então, se tem por dado o problema que essa relação, né, funcional é dada pela seguinte expressão. O oxígeno do peixe como função do comprimento é dado pela seguinte equação. Constante K vezes Q elevado à potência L, né? Onde o L é o comprimento do peixe, que se estima está entre 0 e 80. Comprimento, né? K é uma constante que depende do que está presente na biologia, né? Ela é dada como depende do tipo de peixe, né? Cada espécie tem uma certa constante chamada constante biométrica, né? Que depende do tipo de peixe, né? Então, K e Q são parâmetros. Que tipo de formulação representa o problema, né? Esse problema daqui, que tipo de formulação? Ele pode ser de formulação de tipo estático ou tipo dinâmico. Dinâmico se refere quando depende do tempo, basicamente, né? É decir, se a medida que o tempo está passando, as magnitudes, né, variam. Vemos que aqui não tem nenhuma dependência em relação ao tempo, né? Toda vez que a quantidade de oxígeno depende do comprimento do peixe, né? Através dessa função, né, de tipo exponencial, né? Rapidamente aqui vemos que é uma função de tipo exponencial, então nosso problema consiste em estimar os valores de K, es decir, encontrar los valores de K y Q, de tal forma que obedezcan, ¿eh?, un conjunto de medidas, un conjunto de dados que es formulado a través de la tabla, ¿eh?, la tabla de la cuestión 3. ¿Eh? Entonces, para encontrar esos parámetros K, ¿eh?, y Q, aplicamos un método mínimos cuadrados para hacer un ajuste de tipo exponencial de ese problema, ¿eh? Entonces, básicamente tenemos una función de tipo exponencial. Entonces, un método apropiado para solucionar el problema es un método exponencial, ¿eh? Es decir, hacer un ajuste exponencial de ese conjunto de dados y de particular de esa función de tipo exponencial.
Bueno, la primera cuestión entonces está resolvida. ¿Qué tipo de formulación representa el problema? Es un problema de tipo estático, ¿no? Utilizando los métodos mínimos cuadrados, ¿no? Para aproximar ese conjunto dado en la tabla, ¿no? Hacemos lo siguiente, ¿no? Con objetivo de aproximar por una aproximación de tipo lineal, ¿no? Aplicamos logaritmo natural a ambos lados de desigualdad, ¿no? Sería el logaritmo natural de teta igual al logaritmo natural de k veces que elevado a la potencia n. ¿Ah? Eso siempre vamos a hacer cuando queremos aplicar un método exponencial, ¿no? Entonces significa que el logaritmo natural de teta o de O, ¿no? Oxígeno, es igual por propiedad del logaritmo natural, sería el logaritmo natural de k más, ¿no? Logaritmo natural de Q a la potencia L, ¿no? Que a su vez puede ser escrito como L multiplica el logaritmo natural de Q. Eso aquí es logaritmo natural de oxígeno. Entonces, establecemos esa ecuación, ¿no? Equivalente a esa primera, ¿no? Aquí da para ver que si hacemos una mudanza de variable apropiada, ¿no? Podemos visualizar mejor esa ecuación, ¿no? Hacemos lo siguiente, ¿no? Sea y igual al logaritmo natural de oxígeno, ¿no? Logaritmo natural de O, sea A igual logaritmo natural de Q y sea B igual al logaritmo natural de K. Logaritmo natural de K. Significa que con esas nuevas variables, ¿no? Esa ecuación puede ser dada en forma equivalente a la siguiente representación. Logaritmo natural de teta sería y, ¿no? Y veces igual logaritmo natural de teta. Igual logaritmo natural de k sería b, ¿no? B más l logaritmo natural de k, estamos llamando logaritmo natural que igual a, sería eso de aquí. Entonces, vemos que a nueva expresión, las nuevas variables, ¿no? Aquí las nuevas variables son L, variable independiente, y, variable dependiente, ¿cierto? Entonces, esas variables, en esas nuevas variables, tenemos que representa una ecuación de tipo lineal. Entonces, podemos aplicar los métodos mínimos cuadrados, ¿no? Para encontrar los parámetros A y el parámetro B, ¿no? Pero las técnicas que nosotros ya conocemos, ¿no? Podemos hacer eso y eso es lo que vamos a hacer como conjunto de dados, ¿no? Dados por la tabla, de que están 3, ¿no? Hacemos ese proceso de encontrar esos coeficientes, ¿no? Entonces, voy a apagar aquí. El siguiente paso es establecer la recta dado por los coeficientes, ¿no? Coeficientes por los métodos establecemos la recta que mejor aproxima a esos conjuntos de datos de la tabla, ¿no? Entonces, para eso precisamos hallar o valor de A, ¿no? O valor de A, que es o valor, le va a ser igual a sumatoria de Li y sino I veces sumatoria de Li, eso que voy a escribir más pequeño, si no, no va a dar, ¿no? Entonces, el primer coeficiente, o A, va a ser igual a sumatoria de Li y veces sumatoria de Li
menos a sumatoria de LI al cuadrado veces la sumatoria de LI. Esa sumatoria va desde igual 1 hasta un número de dados. El número de dados en este caso es 7, ¿eh? 2, 4, 7. Até 7. Se aqui sobre sumatoria 2LI comprimentos al cuadrado menos n veces la sumatoria de LI al cuadrado. Esos coeficientes van a dar el valor de A. Y o B. El valor de B, esos coeficientes A y B son encontrados por los métodos mínimos cuadrados, ¿no? Para una aproximación de tipo lineal, ¿no? Eso ahí está en la teoría. Entonces, o B va a ser igual a la sumatoria de LI veces la sumatoria 2 epsilon I menos n veces la sumatoria de LI epsilon I sobre el denominador va lo mismo que anterior, sumatoria de LI al cuadrado menos n veces la sumatoria de LI al cuadrado. Para eso você tem que fazer a sumatoria de LI, es decir, los comprimentos para cada valor de I. Hacemos la sumatoria de LI que está en la tabla, ¿no? Podemos hacer lo mismo con epsilon I, que epsilon I va a ser el logaritmo natural de θ I, ¿cierto? Para cada I se hace el logaritmo natural de θ I en contra o respectivo I sub I. Entonces você puede montar esos valores y hacer la solución en esas expresiones, ¿no? Los valores de A y B, después de ter sustituido en esa expresión, va a ser igual al siguiente. Yo voy a apagar aquí. Esas fórmulas de aquí, ustedes saben que no son fórmulas nuevas, esas ya están en no material, ¿no? No material. Entonces, el valor de A va a ser igual a menos 0,05. El valor de B va a ser igual a 4,856, ¿no? ¿Cierto? Bueno, de esa forma encontramos A y B. Bueno, nuestro objetivo es hallar K y o Q, ¿no? Entonces sustituimos aquí, ¿no? Sustituimos aquí, significa que o Q va a ser igual a, el valor de Q va a ser igual a exponencial a la A. En este caso, menos 0,5. Ese sería el valor de Q. Y el valor de K, ¿no? Nuevamente hacemos lo mismo con esa última igualdad. K va a ser igual a exponencial a la B. B en este caso es 4,856. ¿Cierto? Entonces de esa forma encontramos esos parámetros, lo que va a dar solución a nuestro problema. Por tanto, la expresión que mejor aproxima a la ecuación sería una expresión dada por esa forma de aquí, ¿no? K exponencial veces ese número veces Q, ¿no? Exponencial menos 0,05 elevado a la potencia. Ahí se puede simplificar. Y esa sería la solución de nuestro problema. Bueno, pues entonces ahora pasamos a la cuestión 4, ¿no? Vamos a apagar aquí. A cuestión 4, relacionada con el método de mínimos cuadrados, ¿no? Dice lo siguiente. Cuestión 4.
La velocidad de X de un carro en los primeros 8 minutos es dado por la siguiente tabela. Tengo una tabla, né? Tengo tempo e o X a velocidade. Tempo é igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En esos instantes de tiempo tenemos que la velocidad del carro es dado por un instante t igual a 1. Tenemos una velocidad de 5. Después va a ser 8. En un instante 3, 7. En un instante 4, 9. 11. 10. 14. Y en un instante 8, 13. ¿no? Tiene ese comportamiento, ¿no? Conjunto de dados. Conjunto de dados. ¿no? Se desea obtener una modelaje matemática de la velocidad del carro en tiempos posteriores, ¿no? Los tiempos consecutivos. ¿no? Bom, se você coloca isso aqui em um quadro de dispersão, né, você vai perceber que a melhor aproximação para fazer a modelagem desse problema é dada através de um ajuste de dados de tipo linear. ¿Cierto? Então, vamos a modelar matemáticamente o problema, né, através de um ajuste linear desses dados. Tá? Com o objetivo de encontrar uma melhor aproximação, né, da velocidade do carro en cada instante de tiempo. Utilizando métodos mínimos cuadrados de una aproximación de tipo lineal, precisamos saber la sumatoria dos valores de I igual 1 a T8, dos valores de T, ¿no? Dos tiempos inicial de 1 a T8. ¿no? Hacemos esa sumatoria, eso va a ser igual a 36. Precisamos saber la sumatoria desde I igual 1 a T8, 2 XI, es decir, la velocidad del carro, ¿no? Los primeros 8 minutos sería igual a 77. A sumatoria, 2 cuadrados de cada tiempo en cada instante, ¿no? Esa sumatoria hacemos al cuadrado, ¿no? Esa sumatoria va a ser igual a 204. Posteriormente la sumatoria de I igual 1. Do producto de TI con XI. Eso aquí va a ser igual a, después de hacer esas continhas, esas sumatorias, es 395. Con esos dados ya da para montar nuestro sistema que va a dar solución, ¿no? a nuestro problema. ¿no? Solucionando o sistema, ¿no? Que aproxima, nos estamos procurando una aproximación lineal, es decir, A más B, BT. ¿no? Entonces, o valor de A, nuevamente utilizando aquí la fórmula de los mínimos cuadrados, ¿no? va a ser determinada en relación a esas expresiones, esas sumatorias. ¿no? Entonces, OA, después de ter sustituido na fórmula, yo voy a colocar aquí a los valores, você está en la materia está a respectivas fórmulas. ¿no? O valor de A va a ser igual a 4,429 y el valor de B es igual a 1,555. Significa que a recta dos mínimos cuadrados que mejor aproxima a ese conjunto de dados, ¿no? en ese caso la velocidad, va a ser expresada por esa función de tipo polinomial. ¿no? Esa sería la recta que mejor aproxima, ¿no? al conjunto de dados formulados en la tabla del problema 4. Continuando, pessoal, con el desenvolvimiento de los ejercicios, pasamos a desenvolver la cuestión 5 da
Primeira lista de exercício, ok? Bom, naquela questão temos o problema apresentado nessa tabela, né? Temos dados de uma determinada população de pessoas a partir de uns certos anos, né? A partir do ano 1850, né? Até o ano 1950. Bom, no ano 1850 tem uma população estimada em 23,2 milhões de pessoas, né? No ano 1860, 31,4 milhões de pessoas, e assim. Nós queremos encontrar, pelo método mínimos quadrados, uma boa aproximação, né, desse conjunto de dados aplicando o método de aproximação quadrática, tá? Então, lo primero que tenemos que hacer aquí es identificar en relación a los anos, né, as variables. Es decir, colocamos como ano base o ano 1900. Tá? El ano 1900 va a ser nuestro ano base. Né? A partir de ese ano, próximo año 1910, denotamos por x1. Cada 10 anos está aumentando, né, os anos, né, y ahí colocamos x2. Es decir, estamos denotando los anos, né, a través de esa variable x1, x2. Né. Posteriormente, no año 1930, colocamos x3, né, y así, x4, x5. Né. Como tínhamos colocado o ano base no ano 1900, né, então los anos anteriores, né, que van a ser a partir de x7, x8, 9, 10, 11, né, esas variables van a representar los anos. Né. Então, quiere decir que en total serían ¿cuántos anos? Serían a partir de 1, né, x1 até x11, ¿cierto? Lembrando que los x representan os anos dados por esa tabela, né? Então, nós queremos aproximar esos dados pela seguinte expressão quadrática, né? A más bx más c x quadrado, ¿cierto? Bom, utilizando o método dos mínimos cuadrados, es posible hallar esos coeficientes a, b y c de tal forma que esa expresión cuadrática aproxime a ese conjunto de datos. Tal como fue visto na aula, né? Nós montamos un sistema para encontrar esos coeficientes. Né? Ese sistema está formado por la siguiente sumatoria. Né? Precisamos sumar los valores de xi, né? A partir de i igual 1 até 11. Né? Repare que esa sumatoria va a ser igual a 0, puesto que x1 va a representar o 1, x2 o número entero 2, aquí vamos x3 y así, até 5. A partir do ano base, né, como o 0, x6 o ano base es igual a 0, entonces a partir de aquí comienza de ser, né, x7 sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, ¿cierto? Entonces esa sumatoria va a ser igual que de 1 até 5 más de menos 1 a menos 5 va a dar 0. ¿eh? Entonces, la verdad, vamos a trabajar con esas respectivas enteros. ¿eh? A sumatoria de y, ¿eh? Y representa o número de población en los respectivos años. ¿eh? Por ejemplo, y1 será la población no año de 1910, que sería 92. ¿eh? y2 sería a población no año de 1920, que sería ese número de aquí. ¿eh? Ese número es dado en millones de personas, ¿eh? Es dado en millones. Y así, vamos estableciendo los I sub I, hacemos la sumatoria de I igual 1 até 11, da ese valor. Posteriormente hacemos la sumatoria de todos los xi I al cuadrado, ¿eh? Todos los xi I al cuadrado, que va a ser igual a 110. 110, ¿eh? Entonces suma todos los xi I al cuadrado, ¿eh? Y obtiene esa suma. O método también él quiere también hallar la sumatoria de xi al cuadrado a la cuarta, ¿no? Entonces, haciendo esa sumatoria de las potencias a la 4 de xi, encontramos ese valor de 1958.
Ahí sumamos los productos de x y seno y, né? Essa sumatoria vai ser 142,9,8, né? Então, com esses dados, né, nós podemos montar um sistema, né, o sistema dado para encontrar os coeficientes A, B e C, né? Eu vou apagar aqui. Esse sistema, na verdade, vai ser um sistema que vai ser montado, né, montado com esses coeficientes, né? Aí você substitui essa somatória, né, na verdade são os coeficientes no sistema, e você vai encontrar aqui o valor de A. O valor de A esse coeficiente independente, né? O valor de A, ele vai ser igual a 70. Eu vou colocar aqui os dados, supone que isso aqui tem que fazer em casa com mais detalhes, né? O B é igual a 3, né? E o C, coeficiente C que multiplica x cuadrado, é igual a 0.3974. Quiere decir que la función cuadrática que mejor aproxima a esa tabla dada no problema va a ser la expresión formada por esa cuadrática. Entonces, eso aquí va a ser la función que mejor aproxima a ese conjunto de datos que nos tínhamos no inicio. ¿Cuál sería la solución do problema? ¿Ok? Bom, ahora pasamos a resolver las cuestiones de la lista de ejercicios correspondiente a la tarefa número 2, ¿no? Entonces, pasamos a hacer eso. Lo voy a apagar aquí. La lista número 2 está relacionada con la unidad número 3 da apostila, da disciplina, ¿no? Está referente a ecuaciones de diferencias finitas. Ecuaciones de diferencias finitas. Bueno, voy a apagar aquí las cuestiones que yo seleccioné, ¿no? La lista de ejercicios referentes a la tarefa 2, ¿no? Y vamos a iniciar con la cuestión número 2. Cuestión 2. Cuestión 2. Yo voy a leer nuevamente o enunciado del problema. Dice lo siguiente: pesquisadores estiman que la dinámica populacional das tilápias, ¿no?, es dado por lo siguiente enunciado. A diferencia de la población de tilápias no mes N y no mes anterior, ¿no?, es proporcional al número de tilápias presente en el segundo estadio. Si la población inicial de tilápias es P0 y transcurrido el primer mes la población es P1 igual a P0, ¿no?, hacer la modelación matemática del problema de encontrar a población de tilápias en cualquier mes N mayor o igual que 2. ¿no? Bueno, identificando las variables, ¿no?, vamos a suponer que llamamos P sub N, ¿no?, va a representar a población de tilápias. No mes N, ¿no?, no mes N. Esa es nuestra variable, ¿tá? La población de tilapia no mes N. Entonces, pelo enunciado del problema, sí que la diferencia del número de tilapias do ano en el mes N, ¿no?, que nota eso ahí, menos la población de tilapia en el ano N-1, ¿no? Pelo dado del problema está afirmando de que esa diferencia es proporcional, constante proporcional a, ¿no?, al número de tilapias presente en el segundo estadio anterior. Es decir, si nos comenzamos en N, o el segundo estadio anterior sería población en N-2.
certo? As condições iniciais do problema afirma que no instante inicial, es decir, no mes 0, né? Sería P0 y la población no siguiente mes, en n igual 1, sería P sub 1, que a su vez por dado problema sí que coincide con la población inicial dada en un estágio anterior, P0, ¿cierto? Entonces, eso de aquí va a ser nuestro problema de valor inicial, ¿no? Que modela el problema, ¿no? La verdad sería, a modelancia matemática de nuestro problema sería dada por esa ecuación de diferencias, ¿no? De orden 2, ¿no? Vean que es de orden 2 porque hacemos la diferencia con o n, que es o subíndice mayor, ¿no? Con o índice menor, que es n menos 2, hacemos la diferencia, ¿no? Sería n menos 2, ficaría 2. Quiere decir que la ecuación de diferencias es de orden 2. Bueno, pasamos a solucionar ese problema de valor inicial, ¿no? Entonces ya sabemos que ese problema de valor inicial, ¿no?, tiene la siguiente ecuación característica. Ecuación característica. Potencia de R al cuadrado menos R menos A igual a C, ¿cierto? Esa sería la ecuación característica de la ecuación de diferencia, ¿no? Una ecuación de diferencia de orden 2, entonces la ecuación característica sería esa expresión. Por tanto, las raíces de esa cuadrática, ¿no?, van a ser primera raíz, 1 más raíz cuadrada de 1 más 4 alfa, 4a, ¿no?, perdón, 4a. A es la constante de proporcionalidad sobre 2 veces sobre 2, ¿no? A otra raíz sería R2, 1 menos raíz cuadrada de 1 menos 4 veces A sobre 2. Como A es la constante de proporcionalidad, L va a ser una constante, se supone que la constante va a ser una constante conocida, es dada, ¿no? Entonces tenemos que esas dos raíces son raíces de nuestra ecuación característica. Entonces significa que a solución geral de esa ecuación es dada por combinaciones, ¿no?, combinaciones de raíces, ¿no? Constante C1, raíz 1 elevado a la potencia n, más constante C2, raíz 2 elevado a la potencia n, número mayor o igual que 2, natural. ¿Ah? El siguiente paso es encontrar esas constantes, ¿no? Según C2 son constantes. Para encontrar las constantes utilizamos las condiciones iniciales, ¿eh? Entonces la primera condición inicial la voy a apagar aquí. Aquí el cálculo de C1 y C2. La primera condición inicial, a población no tiempo inicial n igual a 0, ¿no?, es igual a P0. Entonces significa en P0, ¿no?, es igual a P0. Eso aquí va a ser igual cuando n sea igual a 0. Ficaría C1 más C2, ¿cierto? Y la otra condición inicial, esa condición de aquí, ¿no?, nos afirma que la población de tilapias no primer mes va a ser igual a P0, ¿no?, P0. Ahí sustituimos cuando n es igual a 1, ¿no?, una solución general, va a ser igual C1 elevado multiplicado por la primera raíz más C2 multiplicado por la raíz sub 2 elevado a la potencia n, en este caso es 1, ¿eh? Entonces fica montado nuestro sistema. Entonces para achar esas constantes, ¿eh?, constantes C1 y C2, resolvemos ese sistema, ¿no? Resolviendo ese sistema por los métodos tradicionales, ¿no?,
a constante C1, ella va a ser igual. Va a ser igual a lo siguiente. P0, ¿no?, que es la población inicial de tilapias, ¿no?, que multiplica a 1 más raíz cuadrada de 1 más 4 alfa. Eso ahí sobre 2 veces raíz cuadrada de 1 más 4 alfa. Repare que la constante C1 es dada en función de P0, ¿no?, la población inicial, y O alfa. Disculpe, O alfa en la verdad es A, ¿no?, la constante de proporcionalidad. O A. Entonces, de esa forma encontramos la primera constante. A segunda constante, ella va a ser encontrada como siendo menos P0, que multiplica a 1 menos raíz cuadrada de 1 más 4a sobre 2 veces la raíz cuadrada de 1 más 4a. Claro está que esa C1 y C2, ¿no?, son solución del sistema de dos ecuaciones, ¿no?, con dos incógnitas. Entonces, de esa forma encontramos a segunda constante C2. Sustituimos una solución general, ¿eh? Sustituimos la solución general, de esa forma encontramos a solución particular do problema da populación de tilapia, ¿no? Sustituimos aquí el valor de C1 y C2, ¿no?, y eso va a dar la solución de nuestro problema de la cuestión 2, ¿correcto? Pasamos a otro problema, cuestión 3, la lista número 2, ¿no? Cuestión 3, voy a apagar, ¿no?, rápidamente para pasar a solucionar la cuestión número 3. Cuestión 3. Bueno, la cuestión 3 dice lo siguiente. Cientistas perciben que la dinámica populacional de células cancerígenas no cerebro, células llamadas glioblastomas, ¿no?, obedecen al siguiente comportamiento. A mitad de células presentes en el instante n, ¿no?, entonces vamos a identificar nuestra variable. Supongamos que Cn represente a población o número de células cancerígenas, ¿no?, el tiempo dado en un instante n. N es un número natural, en este caso él va a ser en años, ¿no?, pero en meses. N es dado en meses. ¿no? Entonces, Cn representa la población de células cancerígenas en un instante N, ¿no? Entonces, con esa identificación, con esa notación, o enunciado do problema afirma que a mitad de células presentes en un instante N, es decir, a mitad de Cn, ¿no?, es directamente proporcional, constante de proporcionalidad, vamos a supor que sea a cantidad de células presentes en un instante anterior. No instante anterior sería igual a Cn menos 1. Entonces, eso ahí es la primera ecuación de diferencia que tenemos. También tenemos que la mitad de células cancerígenas en un instante n, ¿no?, por dado do problema, es proporcional, constante de proporcionalidad, V es proporcional a la cantidad de células presentes en un instante n-2, es decir, Cn-2. Tenemos esas dos ecuaciones de diferencia, ¿cierto? Eso ahí fue montado, pero enunciado en nuestro problema. Haciendo la suma miembro a miembro, ¿no?, hacemos la suma miembro a miembro.
mitades de Cn más mitades de Cn sería Cn, ¿cierto? Es decir, el número de células cancerígenas en un instante n va a ser igual a ¿qué? A ese termo de aquí más ese otro de aquí, ¿no? Sería A Cn-1 más B Cn-2. Bueno, esa sería nuestra ecuación de diferencia que envuelve nuestro problema, ¿no? El problema de población de células cancerígenas, ¿no? Está faltando las condiciones iniciales. Si la población inicial de células, aquí dado dos problemas, ¿no? Si la población inicial de células, es decir, un instante inicial n igual a 0, es de 0. Y pasado o primero mes, es decir, la cantidad de células no primero mes, es igual a C1. ¿no? Supuestamente 0 y C1 son constantes conocidas, ¿no? Entonces, encontrar un modelo matemático que determine el número de glioblastomas en cualquier mes n mayor o igual que 2, sabiendo que las células aumentan en un número en relación al tiempo, ¿no? Es decir, esas células, a medida que el tiempo está pasando, ellas están se incrementando, ¿no? Entonces, tenemos nuevamente un problema de valor inicial. Tenemos la ecuación de diferencia, ¿no? Vemos que la ecuación de diferencia es una ecuación de orden 2, ¿no? Dos condiciones iniciales, entonces podemos desenvolver ese problema de valor inicial por las técnicas que están no material, ¿no? Nuevamente, para solucionar ese problema de valor inicial, utilizamos nuestra ecuación característica, ¿no? Nuestra ecuación característica va a ser o qué? Va a ser, podemos colocar la ecuación en evidencia de esa forma, menos igual a 0, ¿cierto? Entonces, la ecuación de diferencia ficaría r al cuadrado menos AR menos B igual a 0. Esa sería la ecuación característica. Entonces, debemos procurar las raíces, ¿no? de esa ecuación, las que van a dar las posibles soluciones de nuestro problema de valor inicial, ¿no? Bueno, a raíces va a ser igual a R igual a B, ¿no? Perdón, A más menos, ¿no? Utilizando aquí la fórmula conocida, fórmula de Bhaskara, para encontrar las raíces, sería A al cuadrado menos 4 veces 1 por menos B, raíz cuadrada sobre 2. ¿no? Entonces, como A y B son las constantes de proporcionalidad, ellas van a ser conocidas, entonces podemos determinar nuevamente el valor de cada una de esas raíces. A primera raíz sería A más raíz cuadrada de A al cuadrado más 4B sobre 2. A segunda raíz, la es A menos raíz cuadrada de A cuadrado más 4B sobre 2. Pronto. Con esas raíces, con esos valores, sustituimos la solución, el número de células cancerígenas. En un instante n va a ser igual a las combinaciones de constante C1, R1 a la n, más constante C2, R2 a la n. C1 y C2 constantes a ser determinadas. Para encontrar el valor de esas constantes, utilizamos las condiciones iniciales, ¿no? La primera condición inicial afirma que en un instante n igual a 0, ¿no? Tenemos que la población de células cancerígenas es dada por C0. Sustituimos para n igual a 0 aquí, ficaría C1 más C2. Utilizamos la otra condición inicial, ¿no? La otra condición inicial. Yo voy a colocar aquí otras constantes porque si no va a atrapalhar, ¿no? Como son constantes voy a colocar otra notación porque si no va a confundir.
con la variable de número de células, né? Então, A1, A2, isso. Agora sim. Para n igual a 0, ficaria aqui A1 mais... aqui A1, A2, né? Então, n igual a 0, substituímos aqui A1 mais A2. A1, A2 constante, né? A outra condição inicial para n igual a 1, né? C1 n igual a 1 sería constante A1 veces la primera raíz más constante A2 veces la segunda raíz. Nuevamente, siendo C0, C1 conocidos, R1, R2 a raíces conocidas, no se puede encontrar o podemos encontrar los valores exactos de esas constantes, ¿no? O valores exactos después de resolver o sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? O valor de A sub 1 va a ser igual a C0 menos R1 C0 menos C1 sobre R1 menos R2. A otra constante, A2, va a ser igual sustituyendo A1. Por ejemplo, aquí, você puede decir en evidencia 2, A2 va a ser igual a R1 C0 menos C1 sobre R1 menos R2. Entonces, de esa forma, conseguimos encontrar las constantes, ¿no? Por tanto, la solución general, voltamos aquí, la solución general CN será sustituida, ¿no? Los valores de las constantes A1, A2, ¿no? Esas constantes encontramos una la solución particular, ¿no? La solución particular ella va a ser igual, voy a colocar aquí, Cn. No quiero apagar eso de aquí porque se va a precisar. Vamos a sustituir aquí, ¿no? A solución. Sustituimos en esa expresión, sería A1, sería C0 menos R1. C0 menos C1. Eso aquí multiplicado por R1 a la n más A2, que está aquí. R1 C0 menos C1 sobre R1 menos R2, ¿no? Multiplicado por R2 elevado a la potencia n. Eso sería la solución general de nuestro problema, ¿no? Es aquí válido para todo n mayor o igual que 2. R1 y R2 son las respectivas raíces de la ecuación característica. ¿Correcto? Eso sería entonces la solución de nuestro problema da questão 3. Bom, pessoal, con esa parte estamos culminando con la presentación de nuestros ejercicios. El objetivo de esos problemas es solucionar o preparar a los alumnos para la primera variación, ¿no? Lembre que la primera variación va a caer sobre las primeras unidades 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, eso de aquí sirve para reforzar las ideas que ficaron así no ar, ¿no? con duda, ¿no? Entonces, aconselho que con esas aulas, ¿no? Ustedes están en más condiciones para poder resolver esas cuestiones. Usted puede encontrar no material y en otras biografías en internet, você puede encontrar diversos problemas, ¿no? Para que você fiquem mais à vontade com exercício correspondente a essas aulas. Então, bom pessoal, então seria até a próxima, ok? Bons estudos. Obrigado.